Queridos amigos y hermanos, hoy deseo compartir con ustedes una parte esencial de mi historia. En mi vida, la fe y el destino han tejido un tapiz lleno de momentos transformadores y aprendizajes profundos. Voy a comenzar mi relato presentándoles una parte esencial de mi historia. Mis padres, Sigifredo Marulanda y María Alba Calderón, antes de conocer la Iglesia del Señor, ellos llevaban una vida ligada a la música. Mi padre con su guitarra solía entonar melodías en cantinas, mientras que mi madre también lo acompañaba a las mismas actividades musicales. Además, mi padre se aventuraba en la sastrería, dedicando su tiempo a ese oficio. Sin embargo, todo cambió cuando encontraron la fe. Su conversión a Dios y su introducción a la Iglesia del Señor marcaron un cambio drástico en sus vidas. Su fe se arraigó profundamente en el mensaje del apóstol de Jesucristo. Esta transformación los condujo a una vida consagrada al servicio a Dios, convirtiéndolos en ministros de la Iglesia del Señor. Mi padre recibió la obra en varios lugares como la Virginia Risaralda, Armenia Quindío, Chiquinquirá Boyacá, Quinchía Risaralda, Tuluá Valle, entre otros. Esos momentos previos a la Iglesia del Señor marcaron una etapa distinta en sus vidas. Antes de descubrir esta fe, la música mundana que cantaban en las cantinas y el trabajo en la sastrería eran sus principales. Sin embargo, el encuentro con la Iglesia del Señor les brindó una nueva dirección y propósito. A partir de ese entonces, la música tomó un nuevo significado en un contexto de devoción al servicio a Dios. Esta transición marcó un cambio profundo en su forma de vivir y ver el mundo, convirtiendo la música y su oficio en una expresión de fe y servicio a Dios. La travesía de mi familia en la Iglesia La Luz del Mundo comenzó con un capítulo crucial en la Virginia Risaralda, la primera iglesia que mi padre asistió como ministro. En ese tiempo, el apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín tuvo un impacto esencial en nuestras vidas. Hubo un momento que marcó profundamente nuestra fe, cuando estando mi padre en México, el apóstol de Dios le anunció que visitaría, pensando en ir a la primavera. Mi padre, con anticipación y fe, preparó la casa y anunció a los hermanos que debían alistarse para recibir al apóstol del Señor, aunque muchos no creían. Para nuestra sorpresa, al llegar el apóstol, todo estaba listo. Tuve el privilegio de estrechar su mano y entonarle una canción que aún resuena en mi memoria como una bendición especial. Luego el sendero nos llevó a Armenia Quindío, a un pequeño ranchito con una estructura modesta de esterillas, en el que incluso llegamos a enfrentar un peligro. Un incidente con la pipa de gasolina casi desencadena un incendio, donde mi padre sufrió quemaduras en la mano, pero afortunadamente con la protección de Dios no ocurrió una tragedia mayor. De Armenia fuimos enviados a Itagüí, posteriormente a Chiquinquirá Boyacá, y de Chiquinquirá Boyacá a Quinchía Risaralda, hasta culminar en Montenegro Quindío, donde Dios llamó a mi querida madre a su morada eterna. Durante el tiempo que mis padres dedicaron en la obra del Señor, ellos sembraron una semilla de dedicación y servicio en cada uno de sus hijos. Fueron formados en esa atmósfera de fe y compromiso, donde el servicio a Dios y a la comunidad fue una enseñanza constante. Mis padres dejaron un legado a través de la formación de ministros. 3 de mis hermanos se convirtieron en diáconos de la iglesia, y yo, su servidor, como encargado de la Iglesia del Señor. Entre mis hermanos, la historia de mi hermano Efraín resalta como un ejemplo conmovedor de fidelidad. Él se destacó como un fiel ministro de la Iglesia, mostrando una dedicación inquebrantable en su servicio a la Iglesia. Su historia es un testimonio vivo del impacto que la instrucción y el legado dejado por mis padres tuvieron en cada uno de nosotros. Es una narrativa que inspira y afirma la importancia de servicio incondicional al Señor. La historia de mi hermano Efraín es una inspiración que se suma al relato de nuestra familia.
En un momento crucial, cuando la necesidad de obreros era evidente en la obra del Señor, él no dudó en ofrecerse para servir. Cuando se solicitaban obreros para el trabajo en Colombia, Mi hermano no permitió que su juventud fuera un obstáculo, sino que se convirtió en su motor para decir: heme aquí, envíame a mí. A pesar de la oportunidad de enviar a mi hermano mayor, fue él quien mostró su firmeza y dedicación para llevar el fiel mensaje a través de su servicio en Colombia. Su decisión valiente y fidelidad en la obra han sido ejemplares. Desde entonces se ha destacado como un ministro fiel y entregado, sirviendo con devoción en la iglesia y brindando su apoyo a la iglesia. Su historia nos enseña sobre la importancia de responder al llamado del Señor sin importar la edad o circunstancias. Mi hermano Efraín representa la convicción, el compromiso y el amor inquebrantable por la obra del Señor. Luego fue enviado a Venezuela hasta el día de hoy. Además, también mi hermano Freddy Marulanda, quien compartía la habilidad de la sastrería con mi padre, unió su vida con una señorita cuyo padre se llamó Domingo Ríos. Era un devoto miembro de la Iglesia del Señor. Sumergido en el coro durante un largo periodo, su compromiso con el coro marcaron una etapa significativa antes de embarcarse en su propia labor en la obra del Señor. Asimismo, mi hermano Sigifredo marcó su propio sendero. Partió siendo joven hacia México, donde inició su servicio en la labor del Señor, una trayectoria que es testimonio de su devoción y fidelidad a la fe. Dios les pague por acompañarme en este relato de mi vida y de mi familia en la obra del Señor. Seguiré compartiendo más capítulos de mi camino, incluyendo experiencias vividas en la obra del Señor en Venezuela. Que Dios les bendiga y nos siga guiando en esta jornada de fe y servicio. Hasta la próxima.